Hola, si estáis familiarizados con el ámbito de los videojuegos o de los gráficos en general, tal vez os suene el término shader. Pero, ¿qué es esto? Bien, un shader es en realidad un pequeño programa que se ejecuta en la tarjeta gráfica. Con el avance de las GPUs se empezó a poder programarlas por software, y es aquí donde surgieron los shaders. Al principio los shaders se utilizaban casi exclusivamente en temas de iluminación, pero como veremos a lo largo del vídeo, hoy en día se utilizan prácticamente para cualquier cosa que os imaginéis. Al principio, para poder programar shaders era necesario conocer, además de los lenguajes de shading como HLSL o GLSL, algún lenguaje de programación gráfica como OpenGL. Pero por suerte para todos, la mayor parte de los motores de videojuegos de hoy en día ofrecen facilidades para evitar tener que programar a bajo nivel y poder trabajar con shaders de manera mucho más sencilla. Unreal, por ejemplo, utiliza un sistema basado en nodos. En el caso de Unity también se ofrece la opción de utilizar nodos con Shader Graph, pero en este vídeo vamos a centrarnos en su lenguaje particular de programación de shaders, ShaderLab. En Unity los shaders van asociados a un material, y como ya hemos visto, hay dos formas principales de crear shaders en Unity: gráficamente con nodos o programando. Además, dentro de la opción de programación, Unity nos ofrece la posibilidad de elegir entre programarlo todo utilizando HLSL o trabajar con una versión simplificada llamada estándar, que incluye los cálculos de iluminación y sombreados que pueden ser engorrosos de programar si no se busca algún efecto en concreto o si no se está demasiado familiarizado con el tema. Sin querer centrarme demasiado en sintaxis, los shaders de ShaderLab se dividen en las siguientes partes principales. Si vamos a la documentación de Unity, podemos ver cómo ShaderLab funciona como una especie de matrioska, en el que cada bloque define y contiene una parte del funcionamiento del shader. El primer bloque es el bloque shader. Contiene el código necesario para crear shaders. Dentro del bloque shader se determinan principalmente el nombre y la ubicación del shader y las propiedades que tendrá. Esta última parte es muy importante, puesto que las propiedades son la información que se le pasa al shader desde fuera. Pueden ser colores, texturas, números. Por ejemplo, pongamos el caso de que queremos hacer un shader que dibuje un cielo que se vaya moviendo. Podríamos pasarle como propiedades una textura con nubes, un color por si queremos teñir la textura y una velocidad que permita controlar el desplazamiento del cielo. Generalmente, cuanto más complejo es el shader, más propiedades necesita. Además, puede haber casos en los que sea interesante hacer que alguna propiedad dependa de la ejecución de un script. Para ello existen formas de asignar los valores mediante código en C#, en vez de tener que hacerlo manualmente en el inspector. El siguiente bloque es el bloque subshader. Este bloque permite asignar algunos parámetros útiles en el comportamiento de shaders avanzados, como determinar el LOD o añadir etiquetas o tags que modifican el orden en el que se renderiza el shader. Por ejemplo, si queremos hacer un shader que imite un cristal, necesitamos añadir el tag transparent para poder controlar la opacidad del material. Hasta ahora los bloques que hemos visto se utilizan para controlar qué se le pasa al shader o cómo se comporta dentro de la tubería gráfica, pero no hemos visto nada al respecto del propio funcionamiento del shader. Toda esta lógica se incluye dentro del bloque pass. Aquí se definen e implementan los distintos shaders y las funciones auxiliares que puedan necesitar. Un mismo subshader puede incluir varios bloques pass. Es importante aclarar que, aunque en Unity se entienda por shader todo el programa de ShaderLab, la parte que se corresponde de verdad con lo que serían los shaders de vértice o de fragmento de otros entornos aquí se engloba dentro del pass. Como se comentó en la introducción, la sintaxis dentro del pass varía dependiendo de si se programa utilizando estándar o HLSL. Además de todo esto, el bloque pass permite, de forma similar a la anterior, añadir etiquetas o tags, con la diferencia de que aquí se utilizan para modificar el modo de iluminación. Por último, ShaderLab tiene otros dos bloques, el de GPU Render State Commands y el de Package Requirements. El primero contiene una serie de comandos que permiten modificar el comportamiento del shader para hacer, por ejemplo, que dibuje las caras internas de la mesa a la que esté asignado. El segundo, como su nombre indica, sirve para especificar qué paquetes necesita el shader. Por supuesto, esto es solo una breve introducción a la sintaxis de ShaderLab, pero es suficiente para pasar a la parte verdaderamente interesante, los ejemplos. Para ello, he creado esta pequeña escena de un barco. Para el skybox y las paredes podemos utilizar los shaders de cielo y cristal que ya tenemos del apartado anterior. Lo primero que tenemos que hacer es que el plano sobre el que está el barco parezca agua. Para ello podemos intentar que haya una especie de oleaje.
Imitar olas es muy sencillo, basta con ir desplazando cíclicamente la coordenada y de cada vértice del plano. Hay muchas formas de hacer esto, algunas tan sencillas como hacer que la posición en y sea la función seno de las coordenadas en x, z, y otras tan complejas que implican cálculos de espectros oceanográficos y la transformada inversa de Fourier. En este caso concreto vamos a utilizar Fractal Brownian Motion, que consiste en ir sumando ruido cada vez con una menor amplitud y una mayor frecuencia. Podríamos implementarlo desde cero, pero he preferido utilizar como base una versión que existe en ShaderToy. Para los que no conozcáis ShaderToy, es una web creada por Íñigo Quílez en la que cualquiera puede crear y publicar shaders, y es de los mejores recursos a la hora de compartir y tomar referencias de shaders. Con el plano teñido de azul y las olas ya tenemos algo que se parece a una masa de agua, pero aún podemos añadir algún efecto para mejorarlo. El primero podría ser hacer que el barco vaya dejando una estela por donde pasa. Podríamos falsearlo de muchas formas, pero pongamos el caso de que queremos que la estela sea realista y se pueda interactuar con ella. Esto nos da pie a enseñar otro de los usos que tienen los shaders, la simulación. En este caso he adaptado el código de una simulación de fluidos de Navier-Stokes que hice para otro proyecto en OpenGL. Sin entrar en mucho detalle, el movimiento del barco genera una fuerza que, tras pasar por varios shaders, termina comportándose como un fluido. Pintando este fluido tenemos la estela. Para acabar con el agua podemos añadir un efecto de cáusticas para que quede más bonito. Se podría hacer aplicando una textura precomputada, pero en este caso he preferido basarme de nuevo en una implementación de ShaderToy para hacer el efecto procedural. Otro de los usos más extendidos de los shaders es el de los VFX o efectos especiales. Por poner un ejemplo de ello, podemos añadir una esfera que rodea al barco y funcione como una especie de barrera de fuerza. En este caso se puede usar como base el shader de cristal para hacer que la barrera sea translúcida. Además, para hacer que la barrera tenga un efecto de onda de energía, se pueden descartar los píxeles de la esfera en función del seno de su posición, y añadir un componente emisivo a los fragmentos no descartados. Todos los shaders que hemos visto hasta ahora estaban asociados a una mesh. Pero ¿qué pasa si queremos modificar el aspecto general de toda la escena? Para ello, podemos crear un shader asociado a la cámara, que añada algunos efectos de postprocesado. En mi caso quería hacer que la escena se viera como un juego retro, así que necesitaba efectos que bajaran de alguna forma la calidad. Opté al final por una combinación de cuantización que consiste en reducir el número de colores, detección y dibujado de bordes, y la aplicación de un tramado mediante una textura. Y con esto ya tendríamos la escena terminada. Podríamos pasarnos todo el tiempo del mundo implementando más shaders y más efectos, pero por mi parte espero que lo que he enseñado sirva para entender a un nivel básico el funcionamiento de ShaderLab en Unity.